Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Soy Juan Ariza, represento a la compañía comercializadora de energía Unieléctrica Energía Sociedad Anónima y durante estos 60 minutos pues voy a hablar con vosotros sobre las distintas tendencias y situaciones del consumidor actual y, por qué no, futuro también de energía eléctrica. Voy a compartir con vosotros a ver si nos sale bien lo que es la presentación que hemos preparado. Bienvenidos a todos, gracias por la asistencia y, cómo no, pues iniciar pues agradeciendo a los organizadores de este evento tan novedoso, de este evento virtual, agradeciendo a los organizadores de EFI la invitación a que participáramos de ellos, ¿no? Cuando estos días atrás preparábamos nuestra asistencia, pues todo lo que es la decoración del stand, lo que es la organización de esta propia presentación, el mensaje a trasladar, etcétera, pues recordábamos situaciones vividas en antaño con otras ferias, con otros eventos. Y parte de lo que veremos hoy, de esta digitalización del usuario actual, del cliente actual, pues creo que este mismo evento es una muestra inequívoca de ello, ¿no? Seguro que muchos de vosotros, de ustedes, recordáis cuando hace años la única forma que había de estar al tanto pues de novedades que presentaban las compañías de un determinado sector, pues pasaba por asistir a un evento presencial, con lo que ello conllevaba de horas de trabajo, de desplazamientos, de costes, tanto en esos desplazamientos como en estancias, en alojamientos, etcétera. Además, también recordaréis que uno pues, realmente acababa verdaderamente cansado, ¿verdad? Aquellos eventos tenían un doble cometido. Por un lado, como digo, estar informado absolutamente de lo que se movía en un sector determinado y, por otro lado, también pues, llevar a cabo acciones y relaciones de networking. Con la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías, pues, el primero de aquellos cometidos, digamos que fue perdiendo, bueno, por razón de ser, ¿no? Hoy en día tenemos muchísima información, como veremos después, en las redes, y si queremos estar informados pues, sobre cualquier novedad o cualquier actuación de cualquier sector empresarial, pues bueno, tenemos la información en Internet, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí es cierto que seguimos utilizando la asistencia a esos eventos como expositores y también como visitantes, con la finalidad de conseguir esa, digamos, interacción, ese networking que posibilita el realizar y llevar a cabo nuevos negocios, ¿no? Nuevos contactos. Bien, pues vemos como un nuevo avance en esa presencia en eventos nos lleva a este que estamos participando, donde ya no solamente vamos a exponer de forma virtual una serie de novedades, los distintos fabricantes que comparten el evento con nosotros, como también a nivel de asistentes en realizar ese networking, sin haber incurrido en esos gastos de desplazamiento, sin haber incurrido en esos gastos de estancia, etcétera, y pudiendo, por lo tanto, aprovechar mucho mejor nuestro tiempo y nuestros recursos. Bien, pues como decía, vamos a hablar un poco sobre el consumidor actual de energía, del actual, del pasado, del futuro también. Un poco cómo se está desarrollando todo este sector y todo este mercado, ¿verdad? Veremos que vamos cubriendo distintas etapas y todos sabemos que cuando un servicio o un suministro determinado no se desarrolla en un mercado liberalizado, al consumidor no se le considera cliente siquiera, esa figura realmente no existe. En esos escenarios de monopolio y oligopolio, más concretamente en el sector eléctrico, en el sector energético, sabéis que no se hablaba de la figura del cliente, no existía, ¿eh? Se hablaba del abonado. Y todos sabemos pues, que una de las consecuencias de que ese usuario no pueda tener o no disfrutara de aquella consideración de cliente es que él mismo no podía tomar decisiones, no podía buscar y valorar alternativas que satisfacieran más sus necesidades, sus expectativas, no podía negociar con diferentes proveedores de forma que, bueno, pues eligiera contratar y nutrirse de los servicios de un proveedor
que se adaptara mejor a sus necesidades, a sus expectativas, como decíamos, ¿no? El modelo de relación, por otro lado, que existía entre dicho proveedor, entre dicho suministrador y el usuario, no era un modelo de relación rico ni fluido, era meramente, se limitaba al envío de una factura y al pago del importe correspondiente, ¿verdad? Por lo tanto, el usuario, el consumidor de suministro eléctrico, el suministro energético en general, particularmente el eléctrico, pues no generaba unas expectativas en cuanto al resto. Era un actor pasivo, donde su expectativa no iba más allá de tener la esperanza de que el suministro fuese continuado y no sufriese cortes, o por lo menos no sufriese cortes significativos, ¿verdad? Pero bueno, llegó un momento, afortunadamente, en que el mercado, el sector se liberalizó, aquellas cadenas se rompieron y lo que es el suministro eléctrico, pues empezó a ser operado bajo leyes de mercado libre, sobre leyes de libre competencia. Y ahí sí que los consumidores ya pueden adquirir y van adquiriendo esa condición de clientes en mayúsculas. Este hecho pues provoca que los mismos, que este cliente comience a percibir de una forma diferente su relación con los diferentes actores del sector, en relación con las diferentes empresas proveedoras. Al principio es verdad que de una forma más tímida, pero que con mayor desenvoltura conforme ese mercado se va liberalizando y el propio usuario, el propio cliente, va adquiriendo mayores conocimientos, lo que podríamos llamar una mayor culturilla al respecto, que poco a poco le va a permitir ir adquiriendo roles más activos, ir abandonando esa posición pasiva y pudiendo adquirir determinados perfiles en los cuales ya el suministro eléctrico no es percibido exclusivamente como un servicio básico al que no se le podía pedir nada más. Vemos que en el mismo y poco a poco se van introduciendo aspectos que ya desde hacía tiempo estaban presentes en otros sectores económicos, ¿vale? Vemos que el cliente empieza a valorar atributos que van más allá del propio producto o del propio servicio, incluso del precio, ¿eh? Vemos que el cliente empieza a establecer relaciones y a percibir a su proveedor de diferentes prismas, ¿eh? Por un lado, irrumpe de forma importante, también en este sector, al igual que en otros, los desarrollos tecnológicos, las nuevas tecnologías de la información. Nos encontramos con consumidores que están permanentemente conectados y que están llevando a cabo una interacción continua con otros participantes de este sector. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta la relación que mantiene con sus proveedores. De Sergio Octavo Contreras, doctor en Ciencia Política y máster en Sociedad de Información por la Universitat Oberta de Cataluña, afirma que dentro del paradigma de la sociedad de información, un rasgo central para entender los cambios a nivel macro, como estructuras sociales, y a nivel micro, en esferas más individuales, es la omnipresencia de la tecnología. Esto significa que nuestra existencia pues, está en gran medida condicionada a una gran cantidad de herramientas, de máquinas y de artefactos que nos van a facilitar la vida, que van a mejorar los procesos, que reducen distancias, como veíamos al principio, ¿verdad? Estamos aquí interconectados, una plataforma virtual desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y todo esto va a permitir, por lo tanto, un ahorro de recursos y una mayor eficacia en el uso de los mismos. Por otro lado, un estudio que fue financiado por el Fondo Económico Mundial reveló que las personas pasamos conectadas a Internet un promedio de 6 horas y 50 minutos, casi 7 horas diarias conectados e interactuando con redes. Esta hiperconexión actual acarrea, por un lado, una absorción ingente de información, una absorción de una cantidad descomunal de información. Algunos llegan a nombrar
la infosicación, ¿verdad?, como una de las realidades de este siglo XXI, pero también esta hiperconexión posibilita una interacción continua con proveedores, pero también con otros consumidores, con la asociación de los mismos, de consumidores, con prescriptores, con formadores, de opinión. Esta nueva situación va concediendo al consumidor cada vez más un protagonismo que va ganando peso, un protagonismo que es indiscutible. Y desde luego que en otras épocas era desconocido para el consumidor el poder disfrutar de ese protagonismo y de ese peso en un mercado determinado. Antaño era impensable que un consumidor pudiera gozar del poder que hoy sí que tiene, puesto que ya no se limita a consumir de forma pasiva aquello que un mercado determinado le va ofreciendo, sino que tiene a su alcance pues el hacer sugerencias, incluso generar contenidos, en distintos blogs, en distintos portales, dar opiniones que además van a ser muy tenidas en cuenta por otros consumidores. Va, por lo tanto, generando un posicionamiento más activo dentro de un sector determinado, ¿vale? No obstante, se da la paradoja de que esa gran cantidad de información que hoy tenemos disponible en las redes no está significando que el usuario a pie de calle y el consumidor directo tenga una información excesivamente real y comprensible de lo relacionado con su propio suministro energético. Si tomamos en cuenta una parte importante del mercado, como es el residencial, no en vano el 97% de los puntos de suministro en España están encuadrados de ese segmento doméstico. Si tenemos en cuenta, como digo, esa parte del mercado, hay algunos datos que nos deben invitar a reflexionar profundamente. Mirad, el panel de hogares de la CNMC recogía que el 70% de los consumidores desconocen si están en el mercado libre o están en el mercado recogido en el pequeño, el voluntario y pequeño consumidor, ¿vale?, el mercado regulado de suministro eléctrico. El 41% de los consumidores ni siquiera sabe qué tarifa tienen contratada. Y una cuarta parte de los mismos, un 25%, manifiesta desconocer qué potencia es la que tiene contratada. Incluso recoge las encuestas realizadas por la CNMC que un 50% de los consumidores domésticos o residenciales no conocen la existencia, ni las ventajas, ni los requisitos del bono social. Como vemos, por lo tanto, es verdad que el usuario, el consumidor, está bombardeado continuamente de datos, de información, pero en muchas ocasiones esa información no es comprensible, no representa algo tangible para el consumidor. Si lo comparamos con otro sector, como es el de las telecomunicaciones, nos encontramos que, bueno, por las circunstancias que sean, el usuario, el consumidor, se ha ido asimilando de forma clara algunos datos técnicos y, sobre todo, unidades de medida característicos. Escuchamos, ¿verdad?, hablar de que ya no me quedan gigas en mi tarifa, o de que he adquirido una tarifa de datos de 2 gigas, de 1, de 6, de, bueno, pues la tarifa de 4 gigas mi proveedor me cobra tanto, tengo tantos minutos de conversación. La gente, cuando habla de minutos de conversación, el usuario es capaz de percibir esos minutos y qué significan. Sin embargo, en el suministro eléctrico, el consumidor sigue sin visualizar, sigue sin bajar a pie de calle qué significan kilovatios hora, qué significa cuando ve en su factura que ha consumido 3.428 kilovatios hora, o qué significa realmente ver que tiene contratado 5,5 kilovatios o 15,1 kilovatios de potencia, ¿verdad? Recoge el informe del sector eléctrico, por otro lado, aspectos relacionados con la calidad del servicio de suministro. El servicio de suministro nos indica en este informe
que el servicio de suministro de electricidad debe cumplir, como estamos viendo en la diapositiva, una serie de requisitos de calidad que tienen que ver, por un lado, con las características del propio servicio eléctrico, tanto a nivel técnico como muy importante a nivel comercial, y que se concretan en cuestiones como la continuidad del suministro, la calidad del producto y la calidad de la atención y la relación con el cliente. La continuidad del suministro se suele medir o se mide a través de dos indicadores, como es el tiempo de interrupción del suministro y, por otro lado, el número de interrupciones de dicho suministro, los cuales, pues en los últimos años, se han ido, bueno, pues situando en parámetros que suelen ser bastante bien aceptados, ¿no? Los criterios establecidos respecto de lo que se considera una buena calidad de producto se refieren, por un lado, como decíamos, a las características que debe tener la tensión del suministro, pues la red de suministro, en condiciones normales de explotación, siempre teniendo en cuenta lo que es el punto de entrega al cliente. Por su parte, la calidad, de la atención y relación con el cliente se determina en función de una serie de cuestiones que están relacionadas con las características del servicio ofrecido, pero más no del servicio técnico o de la calidad del suministro, sino relacionadas, por ejemplo, con lo que es la elaboración de presupuestos a la hora de contratar un nuevo suministro, tiempo de ejecución en las instalaciones, así como los mismos plazos de las instalaciones de un contador, por ejemplo, y algo que es muy importante, como es la atención en la reclamación por impagos y lo que para mí todavía tiene un mayor peso específico, el asesoramiento en el momento de la contratación. Es decir, la calidad del servicio tiene que ver tanto con aspectos técnicos, como veíamos antes, como también con aspectos comerciales. Toda esta información está recogida, para el que quiera ampliarla, en este informe que nombro del sector eléctrico publicado en marzo del 2018. En base a estas cuestiones, nos encontramos con la percepción que el usuario va teniendo del suministro que va recibiendo, ¿vale? Por un lado, teniendo en cuenta esos aspectos más técnicos, pero sin olvidar que en estas valoraciones también están incluidas los aspectos más comerciales o de servicio, ¿eh? Mostramos a continuación la información que el panel de la CNMC hizo público en cuanto a cuál es el nivel de satisfacción, o mejor dicho, de insatisfacción de los distintos hogares con respecto a los diferentes servicios que van recibiendo. Y vemos cómo actualmente, precisamente, el suministro eléctrico es el que encabeza, estrictamente, esta relación de insatisfacciones. Concretamente, con un 18% de los hogares manifiesta estar poco satisfecho o nada satisfecho incluso con el suministro eléctrico que recibe. Lo sigue muy de cerca, prácticamente en igualdad de términos, el suministro de gas natural. Y vemos cómo, bueno, pues otros suministros como Internet, telefonía fija, televisión de pago, etcétera, realmente están en niveles más aceptables. Por otro lado, también nos comenta y nos informa CNMC de cuáles son los motivos que llevan al usuario a presentar una reclamación, una denuncia ante las oficinas de consumo. Y aquí comparamos 4 tipos de servicios: el servicio eléctrico, el servicio de gas natural, la banda ancha fija y la telefonía fija. Y vemos como los 2 principales motivos que llevan al usuario a reclamar en el suministro eléctrico es, en primer lugar, problemas con la facturación. Concretamente, un 56% de las reclamaciones que se presentan son problemas relacionados con la facturación. Y un 23%, el segundo motivo, está relacionado con la falta de la calidad de servicio. Precisamente los 2 aspectos que más influyen en la percepción que el usuario tiene del suministro eléctrico. Todos sabemos que en cuanto al suministro eléctrico ya hemos visto antes como la mejora en la red de distribución,
en las tensiones de los suministros, va mejorando y eso hace pues, que, propiamente dicho, el suministro desde la parte más física o de la parte más técnica, pues cada vez va teniendo una mayor solvencia y, por lo tanto, va generando un menor número de quejas o de protestas en cuanto a la calidad del servicio. Sin embargo, vemos como en otros sectores, como en la telefonía o el Internet de banda ancha, precisamente los factores de reclamaciones que más peso tienen son los que están más relacionados con esa calidad de servicio. ¿Vale? A ver un momentito, perdón. Perdón, medio segundo nada más. Vale, ahora, porque no sé por qué me había dado un fallo. Bien, decíamos que precisamente en esos sectores es donde las reclamaciones suelen estar más provocadas por aspectos relacionados con la calidad. ¿Vale? Pero no debemos ser pesimistas. Estos datos nos tienen que animar a los diferentes actores del mercado energético, concretamente el suministro eléctrico, nos tiene que animar y tener en cuenta aspectos que sí son positivos. Lo primero, que la mejora está en nuestras manos. Mejorar en la facturación, mejorar en la calidad de esa atención comercial, de esa atención de servicio, que va a influir de forma importante sobre los ratios de desconformidad. Y como digo, no podemos ser pesimistas, tenemos que ser optimistas. Mostramos también como en poco más de año y medio esa percepción de insatisfacción por parte del consumidor en el suministro eléctrico ha mejorado en más de 7 puntos, mientras que vemos en la diapositiva que en otros servicios, como la telefonía fija o la telefonía móvil, etcétera, ese porcentaje de descontento se mantiene más o menos estable. En el suministro eléctrico, en el suministro de electricidad, sí hemos mejorado considerablemente en un año y medio y tenemos, por supuesto, un camino por recorrer importante y que seguro que vamos a saber aprovechar para aún mejorar más ese posicionamiento. Tenemos, por lo tanto, un desafío que nos debe motivar a seguir trabajando en pos de esa mejora continua en la relación con nuestro cliente, en la relación con nuestro consumidor. De forma que cada vez nos acerquemos de una forma más eficaz a ello, de una forma mejor percibida en definitiva. Bien, hablamos de la evolución que va sufriendo el cliente, de cómo efectivamente va abandonando pues, esos posicionamientos de antaño más pasivos, esos roles o perfiles más pasivos, para ir adquiriendo cada vez más esa voluntad de participar de forma activa en el propio sector. Y algo que el consumidor ya nos reclama sí o sí, que nos reclama el cliente a diario, es ser escuchado. El cliente quiere ir más lejos de aquel mero actor figurante que se dedica a comprar y a disfrutar de un servicio. El cliente quiere dejar de ser ese comprador, en definitiva, al que hay que atender, al que hay que satisfacer, al que hay que fidelizar. Quiere, como digo, formar parte de una comunidad, quiere ser escuchado y quiere ser tenido en cuenta en muchos aspectos. En aspectos que van más allá incluso de lo que es la propia compra o contratación del servicio o del suministro en cuestión. El cliente valora conocer de forma directa aspectos que están relacionados con los entresijos más claves de su proveedor. Quiere conocer cómo es el desarrollo empresarial de sus proveedores. Valora conocer con transparencia la visión y misión de esos proveedores. Y es aquí donde precisamente un ejercicio de transparencia real va a jugar un papel muy importante, un papel que es primordial en la construcción de una relación de confianza verdadera, de confianza real entre el proveedor y su cliente. Esto nos va a permitir que el cliente, o está permitiendo ya en muchos casos, que el cliente vaya incluso dejando de lado ese rol de consumidor o de mero cliente para llegar a convertirse incluso
en fan de una marca determinada, en fan de una corporación, de una empresa determinada. Su nivel de identificación, evidentemente, va a estar construido sobre determinados pormenores que, como decía antes, van a ir incluso más allá de aquellos aspectos más relacionados con el mero suministro o con el mero producto que su proveedor le está ofreciendo. Y en base a la recepción de esas propias opiniones y de esas sugerencias del consumidor, es como esa empresa, como cada uno de nosotros, como cada una de las marcas, podremos ir consiguiendo que nuestros consumidores, que nuestros clientes se sientan cada vez más identificados y que vayan formando parte de esa comunidad, pero que lo haga de una forma no solo pasiva, sino incluso participando de la propia co-creación, ¿por qué no?, de nuestros productos, de nuestras políticas empresariales. En base a esta situación que estábamos nombrando, el consumidor actual, como decíamos, no solo va a analizar o va a valorar una oferta comercial en sus términos más objetivos o en sus términos más intrínsecos del propio producto, sino que también va a evaluar al suministrador por aspectos que están muy relacionados con sus políticas de promoción de la igualdad, respeto ante la diversidad, acciones solidarias que ese proveedor lleve a cabo. Es decir, va a valorar al proveedor también en relación al posicionamiento social de esa corporación, lo que se viene a llamar, ¿verdad?, las políticas de responsabilidad social corporativa. He querido nombrar un ejemplo concreto, no hace muchas fechas, en una presentación que estuve como oyente, los señores del grupo Mau San Miguel, propietarios también de la marca Solán de Cabras, hacían hincapié en este aspecto y para ello ponían de manifiesto lo que sus propios clientes les trasladaban en base a una campaña que ellos llevan a cabo dentro de sus políticas de solidaridad. El Solán de Cabras, que todos reconocerán por la icónica botella azul, tiene suscrito un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer, en el cual hay a lo largo del año un día concreto que ponen en marcha una actuación muy visible y es sustituir esa botella azul icónica por una botella color rosa. Concretamente, esta acción la llevan a cabo de forma puntual en apoyo, digamos, de las acciones que la sociedad española implementa relacionadas con el cáncer con la lucha contra el cáncer de mama. Bien, pues nos explicaban estos señores cómo, tras la primera hecho que llevaron a cabo en este sentido, había consumidores suyos que les cuestionaban si durante todo el año ya no mantenían esas políticas solidarias. Como se suele decir, si esto al final era un mero grano dentro del pajar. Bueno, pues ellos ya explicaban que no, que efectivamente pues esa corporación pues tiene un acuerdo, como decíamos, con la Asociación Española contra el Cáncer, que va más allá de ese acto puntual, concentrado en un día determinado, sino que, bueno, pues que es un proyecto de más largo recorrido. Por lo tanto, vemos cómo el consumidor contemporáneo, el cliente actual, pues cada día está más concienciado, pero además de estarlo, espera más también de sus proveedores, espera un posicionamiento, si es que no llega a exigir un posicionamiento más responsable de aquellos proveedores. Y como veníamos diciendo, abandona ese posicionamiento pasivo para incluso, bueno, pues interactuar con su proveedor e invitarlo a que, por decirlo de alguna manera, se comprometa en determinadas actuaciones. Bien, si hay, muy relacionado con nuestro sector, si hay una preocupación que cada vez es más patente en los consumidores, es la medioambiental. Y en pos de esa mayor concienciación, no deberíamos olvidar que las empresas deben ir a la par con la sociedad. Las empresas no pueden dar la espalda a los problemas de la misma, sino que tienen que tratar de ofrecer soluciones eficaces. Y no solo los clientes o los consumidores, sino también cada vez más los inversores
tienen en cuenta esa capacidad de las grandes corporaciones o de las pequeñas corporaciones, medianas corporaciones, para aportar valor de forma compartida y así hacer frente a problemas que son globales, que nos afectan a todos. Últimamente estamos asistiendo a movimientos cada vez más intensos relacionados con estas problemáticas, movimientos que ponen de forma muy visible, cuál es la preocupación y la percepción de nuestros habitantes, nuestros consumidores con determinados aspectos. El 67% de los jóvenes europeos, de los españoles, por lo tanto, defienden que la Unión Europea debe priorizar la lucha contra el cambio climático. Esto es un dato que arrojó el último Eurobarómetro, fue publicado el 29 de abril, y marca esta preocupación por la lucha contra el cambio climático como la actuación de más o de mayor preferencia dentro del universo encuestado. Es la preocupación, por encima de otras, para la gran mayoría de jóvenes de todos los países de la Comunidad Europea. Y vemos cómo efectivamente cada vez más estos movimientos van adquiriendo valor, van adquiriendo eco. Nos encontramos con situaciones muy concretas, como la carta que más de 6.000 empleados de Amazon escribieron a su CEO, bueno, pues solicitando unos determinados compromisos en esa lucha medioambiental. Vemos cómo, con qué fuerza ha irrumpido, ¿verdad?, en la opinión pública las actuaciones de esta activista sueca, Greta, que ya se ha hecho muy famosa y que incluso hay corrientes que están pidiendo la concesión del Premio Nobel de la Paz para ella. Y es que efectivamente tenemos motivos muy reales para preocuparnos de forma global sobre estos aspectos. Esta situación y esta globalización de la información está creando pues, un despertar o un resurgir de nuevas conciencias que tienen que ver pues, con un mayor cuidado del entorno que nos rodea. Y es que efectivamente todos deberíamos preocuparnos por conservar estas bonitas imágenes, ¿verdad? Vivimos, por lo tanto, dentro de una tendencia verde, podemos decir, donde hay una concienciación sobre la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Es un insight a nivel global que cada vez, como digo, va cogiendo un mayor peso, un mayor eco. Así que tanto el origen de los productos como los negocios sostenibles, el mismo marketing geolocalizado, son algunos de los principales insights de los consumidores actuales. Y es que todavía, ¿verdad?, estamos a tiempo de revertir esta situación. Percibimos actualmente como en relación a las expectativas o demandas de los clientes, cada vez más se le va dando importancia a estos aspectos, hasta el extremo de que cuando hablamos de eficiencia energética, por ejemplo, ya no solo hablamos de reducción de costes energéticos, que también, por supuesto, es importante y fundamental, sino que cuando alguien se plantea llevar a cabo algún tipo de acción de eficiencia energética, se está planteando al mismo tiempo la disminución de CO2, o de emisiones, de CO2, que va a conseguir a través de esas actuaciones, o la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, que esa actuación que esa empresa o que ese consumidor va a llevar a cabo va a representar. Incluso cuando luego se ponen en valor esas actuaciones, pues ante determinados players, pues ante los accionistas, si hablamos de una corporación, ante la sociedad en general, si hablamos de una entidad pública, de un organismo público, como puede ser pues, una universidad, un municipio, etcétera. Cuanto, como digo, se ponen en valor esas actuaciones que se han llevado a cabo en virtud de las políticas de eficiencia energética, sí, evidentemente se nombra el ahorro económico que esas medidas
al supuesto y se valoran en términos reales y objetivos en euros, ¿no? Pero también cada vez más se va poniendo en valor la cantidad, como decíamos, de toneladas de CO2 que se ha evitado emitir a la atmósfera. Y en muchas ocasiones yo ya he tenido la oportunidad de asistir a algunas de esas presentaciones en directo y vemos como cada vez se le va dedicando incluso más tiempo en esas presentaciones, más a esta parte que a la parte económica. Pero hay que ser positivos. Como decíamos, no podemos adoptar una posición pesimista porque todavía estamos a tiempo. Y creo que por primera vez, bueno, realmente creo que estamos ya percibiendo como hay un consenso social y generalizado en la necesidad de ir abandonando determinadas energías, determinadas prácticas, vamos a decir, sucias, perniciosas con nuestro medio ambiente y sustituir a las mismas de forma definitiva por otras prácticas más limpias, por otras prácticas más favorables y más amigables con nuestro medio ambiente. Si nos centramos en nuestro país, si nos centramos en España, vemos como efectivamente cada vez ese consenso social es mayor. Vemos también, por qué no decirlo, cómo la propia legislación, las propias medidas que el legislador va adoptando van más encaminadas a posibilitar esos nuevos escenarios más amigables con nuestro medio ambiente, con el entorno que nos rodea. El denominado Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 define unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, define unos objetivos de penetración de energías renovables, de eficiencia energética, que están muy de actualidad en estos últimos meses, y es verdad que en el sector pues este Plan Nacional de Energía y Clima pues está encima de todas las mesas y está en el centro de muchas de las conversaciones, ¿verdad?, en los últimos meses. Y es que, como creo que muy acertadamente, desde el propio IDAE, se denominaba este plan como un plan de hoy para mañana. En el mismo plan se establece un escenario futuro, que está presidido por unos objetivos que son ambiciosos, como tiene que ser cualquier objetivo, pero también, como cualquier otro objetivo, tienen que ser alcanzables. Y creo que estos lo son, porque además son incuestionables. Utilizando el propio recurso gráfico de IDAE para presentar estos objetivos, y aunque estoy convencido de que la inmensa mayoría de vosotros los conocéis sobradamente, pero podríamos, bueno, pues resaltar alguno de ellos, como es el alcanzar para el 2030 la cifra del 42% en energía renovable. Pensemos y vemos que ahí, como en el año 2016, estábamos en un 16%. Por lo tanto, como decimos, un objetivo ambicioso, como he dicho antes, pero creo que muy alcanzable. Entre otras cosas, porque además es irrenunciable, no podemos renunciar a ese objetivo. Vemos también, dentro de esa ambición, como prácticamente pretendemos doblar la cantidad de electricidad generada a través de energías renovables. Y ahí, evidentemente, va a ser una ayuda muy valiosa tener en cuenta todos los cambios regulatorios, todos los cambios legislativos que en los últimos meses en España se han ido realizando, ¿verdad? Es prácticamente doblar la cantidad de energía que se va a producir a través de fuentes renovables. Y, como decía, a través de esta nueva legislación vemos cómo van a entrar en juego determinados actores que antes eran impensables, ¿no? Y se establece también en estos paquetes de energía limpia, y el propio IDAE también lo nombra, que los consumidores deben poder consumir, pero también almacenar y vender, porque no generar esa electricidad que han ido autogenerando y participar, por lo tanto, en los mercados de electricidad, proporcionando una accesibilidad al sistema, ¿vale?, mediante la
almacenamiento de la energía, como es el uso de los vehículos eléctricos, o mediante la respuesta de una demanda determinada o de unos sistemas de eficiencia energética. ¿Vale? Si prestamos atención a lo que podemos llamar esta declaración de principios, el consumidor, como decíamos, y me repito una vez más, va a ir adquiriendo cada vez un perfil más activo. Un perfil que ya no es solo decir, oiga, señores, que yo quiero que me hagan ustedes una oferta en estos términos. Oiga, señores, que yo quiero que ustedes apliquen estas o aquellas políticas en sus planes estratégicos. No, estos nuevos escenarios y estos nuevos cambios legislativos que, unidos a su vez a los avances tecnológicos y, por qué no decirlo, a la reducción de los costes económicos en aquellas tecnologías que permiten generar energía de una forma limpia, harán, como decíamos, que el consumidor cada vez vaya también adquiriendo un papel que es nuevo para él, y es el papel de productor. Ya no va a ser solo consumidor, sino va a ser también productor. Aparece así la figura que se ha venido denominando, que se viene a denominar de prosumidor, ¿verdad? Hoy por hoy, todavía el papel del consumidor en esta transición energética que estamos y vamos a vivir es ajeno, digamos, al valor que realmente puede aportar al sistema. Y la digitalización que estamos sufriendo, o que estamos disfrutando, por qué no decirlo así, es lo que va a permitir que vayan apareciendo determinados nichos, determinados hilos, donde efectivamente cada uno de los consumidores irá buscando cómo puede mejorar su propia eficacia, cómo puede mejorar su propia eficiencia, y que al tiempo que va cubriendo sus propias necesidades, va adquiriendo, como decíamos también, un papel más activo en esos nuevos escenarios. Perdón. Vale. Pero de este modo se va a ir posibilitando por la agregación de esa generación y también, ¿por qué no?, de la demanda, ¿verdad? Teníamos, como decíamos, por lo tanto, la posibilidad de unir y de poner en sintonía todas esas nuevas tecnologías de generación de energía renovable, solar fotovoltaica, la eólica, etcétera, más lo que supone el uso del vehículo eléctrico, tanto en su vertiente propia de transporte como en la parte que va a poder aportar como almacenamiento de energía, es decir, cuando no estemos utilizando ese vehículo, pues que la batería del mismo la podamos utilizar para generar energía que vamos a usar en otros cometidos, en otros fines. Como decíamos, todos estos desarrollos unidos también a los cada vez más potentes desarrollos de las tecnologías de la información, todo lo relacionado con el Big Data, todo lo relacionado con el Internet de las cosas, cada vez son más los elementos conectados, ¿verdad? El gran desarrollo que estamos viviendo con lo relativo a la inteligencia artificial, pues todo esto va permitiendo cada vez más, todos estos avances, crear unos nuevos perfiles, unos nuevos roles de consumidores, como decíamos antes, el consumidor, ese actor del sistema que ya no solo va a consumir energía, sino que también la va a producir, también la va a generar, el consumo compartido, el agregador de demanda, la relación de esos consumidores, que permitirá adecuar de forma práctica la demanda a la generación puntual que en cada momento se esté llevando a cabo, que cada momento se esté produciendo. Básicamente adecuándose a la generación renovable. Estos nuevos elementos los irán constituyendo y favoreciendo esa generación distribuida y esas comunidades energéticas locales. Comunidades que pueden estar relacionadas con cualquier entorno, desde una comunidad de vecinos, de organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, administraciones locales, grupos o agrupaciones de empresas, etcétera, que van a ir permitiendo ver cómo este escenario
va cambiando y como afortunadamente y como decíamos antes, todos vamos a ir pudiendo poner nuestro pequeño granito de arena para ir cuidando de este medio ambiente que nos rodea, ¿verdad? Y que vivimos. Pero el beneficio de estos nuevos paradigmas, o este nuevo paradigma nos aporta otra serie de beneficios, no solo el cuidado medioambiental, que ya de por sí es lo suficientemente importante, ¿verdad?, en no olvidar nunca ese objetivo que todos debemos tener, de reducir las emisiones, de reducir el freno o ponerle freno, ¿verdad?, al cambio climático. Además, nos encontramos ante una extraordinaria oportunidad para llevar a cabo un desarrollo eficaz y real de nuestra economía. Y cuando digo nuestra economía, cada uno pensará de su comunidad, lógicamente, en su círculo. Nosotros estamos hablando de España, pensaremos en España, pero sabemos que a este evento, gracias a su virtualidad, están asistiendo personas de cualquier otro país y, en definitiva, pues todos van a tener o tienen disponible el gozar de esa oportunidad que representa el desarrollo de esta nueva economía, que va a permitir a su vez pues, una elevada creación de empleo y además un empleo que es de calidad y que tendrá continuidad en el tiempo. Vemos como, por ejemplo, en España la generación de energía renovable pues, va a suponer la creación de unos 45.000 empleos durante este ejercicio 2019, sin ir más lejos, ¿verdad? Que el número de trabajadores en España, de trabajadores renovables, como nombraba en el post que he copiado, pues superará los 120.000. Como digo, puestos de trabajo estable y de calidad. Por lo tanto, no pensemos solo en esos bosques verdes o en esas ardillas o en esa riqueza de fauna y de flora que caracteriza todavía hoy nuestro planeta, sino pensemos también, si queremos, en una forma más prematística, en el beneficio económico que puede suponer. Y no quiero acabar sin hacer mención a que estas nuevas sensibilizaciones no solo están calando en nuestra juventud o en el consumidor de a pie, sino que también los consumidores corporativos, los institucionales, apuestan decididamente por estas políticas de sostenibilidad. Es conocido que en septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó los conocidos como ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos desarrollados en 169 metas que recogen o establecen aquellos retos económicos, sociales y ambientales que podemos y que debemos ir incorporando a la visión, misión y valores de nuestras compañías, de todas nuestras compañías, desde las más humildes a las grandes corporaciones industriales. Y vemos como afortunadamente cada vez son más los actores que fijan o que persiguen el cumplimiento de aquellos objetivos de cualquiera de los 17 que están más relacionados con su propia actividad, con su propia naturaleza, pues cada vez más fijan el cumplimiento de esos objetivos, el alcanzar esos objetivos en sus propios planes organizacionales, en sus propios planes estratégicos. Están empezando a conformar la consecución de estos objetivos tendencias que van más allá de lo meramente estructural para ir formando parte del ADN de las corporaciones. Por nombrar, y voy a ir terminando, por nombrar alguna experiencia concreta, reciente en el tiempo y también, ¿por qué no?, que tenga cierta cercanía geográfica con nosotros. En Málaga se celebró el pasado día 25 de octubre de 2018, tuvo lugar, como digo, en Málaga, el primer foro sobre ODS, sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, que organizó la Confederación de Empresarios de Andalucía.
aquel evento, aquel foro, aquel primer foro de ODS asistieron más de 400 empresas, lo cual, pues afortunadamente creo que da una imagen muy cierta y muy real de la magnitud de concienciación que también ese tejido empresarial pues va adquiriendo y va adquiriendo. Bien, y creo que con esto voy a terminar con esta afirmación que cada vez todos hacemos más nuestra, y es que no olvidemos que hay un planeta B, no olvidemos que en definitiva, si todos caminamos juntos y en base a unos objetivos comunes, un mejor futuro todavía es posible. Yo voy a terminar la exposición aquí, quedan unos 10 o 12 minutos, los cuales pues dejo libres para aquellos de vosotros, aquellos de ustedes que queráis, pues bueno, pues realizar alguna pregunta.